Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Rodríguez, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, 10º semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta tarde nos encontramos con la docente Ángela Murcia del Colegio Genios del Siglo XXI. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana, ¿cómo estás? Bien, en esta tarde queremos abordar un tema muy importante para nuestra sociedad, como lo es la familia, la escuela y la educación. Como primera medida, ¿cuál es su concepto sobre familia? La familia es un grupo de personas, se conforma por papá, mamá e hijos, esto bajo el vínculo matrimonial, y se desarrolla en la sociedad para fortalecer y formar personas de bien. Según esto, ¿cuál es el rol de la mujer en la familia? El rol de la mujer hoy en día se tiene como que la mujer es una base fundamental, puesto que ella ya es una persona independiente, trabajadora y aporta ante el hogar. ¿Quiénes son los primeros educadores del niño? Los primeros educadores del niño son los padres de familia. ¿Por qué? Porque inicialmente en la educación de los niños, desde que se son bebés hasta la edad que ya van a iniciar un ciclo escolar, los padres de familia son los que forjan los valores, la responsabilidad y otros valores que se inculcan en cada uno de ellos. Desde su punto de vista como docente, ¿qué rol cumple la familia en la educación de su hijo? La familia es muy importante porque durante la educación del niño debe estar pendiente de las cosas que el niño necesita en la escuela, debe ser las personas que se vinculan en la educación del niño y en los procesos que él va a tener durante su educación. ¿Cómo los padres se vinculan a las actividades del colegio? Participando en las reuniones, acompañando al niño en las izadas de bandera, en las actividades que tengan extracurriculares y siendo los que forjan en ellos el gusto por las actividades que se van a realizar. Y en cuanto a esto, ¿la educación es cosa de dos? Sí. ¿Por qué? En este caso es cosa de los padres de familia y de la escuela como tal, porque en el hogar se inculcan unas cosas y en la escuela se van los niños a aprender otras cosas y entonces las dos se complementan para forjar al niño. Seguido de esto entonces, ¿cuál es la relación del docente con los padres de familia? La relación debe ser de amistad, de buena comunicación, de estar pendientes tanto el docente del niño como los padres de familia en las cosas que el niño necesita. Entonces, si el niño presenta problemáticas en su educación, ¿quiénes son los principales afectados de esto? ¿Me podría repetir la pregunta? El niño presenta problemas en su educación, en su rendimiento académico, en su desempeño en la escuela. ¿Quiénes son los causantes de este problema? Pues principalmente se ve que es en la familia. ¿Por qué? Porque los niños, todo lo que viven en su hogar, lo llevan a la escuela y se ve afectado el rendimiento académico de ellos por muchas veces el maltrato en el hogar, ven las peleas de los padres y pues otras cosas que influyen en el hogar. Si una familia está constituida solo por la mamá y el niño, ¿qué tanto puede afectar el rendimiento académico del estudiante? Afecta porque hace falta el vínculo del otro padre o madre de familia. ¿Por qué? Porque la relación de los dos padres es muy importante en el desarrollo del niño. El niño se siente apoyado por ambas partes en la cuestión académica, en el desarrollo de sus actividades en la casa, entonces ambos padres aportan para la educación de ellos. ¿Y qué tan sensible es el docente ante estas problemáticas que presenta el niño? Pues el docente es muy sensible porque es como si fuera el segundo padre de familia para el niño. Es el que está pendiente de él en la institución académica y él aporta en su desempeño, en su desarrollo, al igual que los padres.
Bueno, y entonces, un proceso, para que se lleve un proceso adecuado de educación en el niño, se ha dicho que se necesita del docente y se necesita de los padres de familia que trabajen como un equipo solo, girando en torno al niño, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tanto necesita el niño aprender y que le brinde la sociedad para su educación? Pues el niño necesita de ambas partes. ¿Por qué? Porque en el hogar se manejan unas situaciones muy diferentes a las de la escuela. En la escuela va el niño a aprender cómo escribir, cómo leer, cómo realizar diferentes actividades, cómo desempeñarse en lo que a él le gusta. Y en la casa se van a inculcar valores y se va a fortalecer lo que en la escuela aprende. Es decir, que al niño, o sea, el padre de familia se lava las manos diciendo, yo a mi hijo lo educo en valores y la escuela que lo eduque para la vida. No, se deben unir los dos para fortalecer la educación de la escuela y la educación que se le da en el hogar. O sea que si el padre de familia juega un papel importante en la educación, ¿qué rol cumple él dentro de esa educación, pensando en lo que las actividades que realiza el niño en la escuela? Él debe ser el apoyo más importante que tenga el niño durante el proceso que lleve en la institución, como las actividades que lleve a su casa. O sea, es un solo mundo, todo gira en un solo ámbito. Porque si la escuela es el que imparte la educación, en la casa se debe fortalecer esa educación que le dan en la escuela. Y si esta educación no la vemos por parte de los padres, ¿cómo el docente puede ayudar al estudiante a que no tenga un aprendizaje un poco más lento que el de sus compañeros a causa de que no tiene un apoyo de sus padres de familia? ¿Cómo se puede como suplir este espacio donde no se está brindando el acompañamiento de la familia del niño? Pues el docente debe forjarse como una meta especial con ese niño. Debe aportar más a la educación de ese niño. Pues ahí sería estando más al pendiente de él, de pronto buscando otros familiares, porque como en este caso no está el papá ni la mamá, entonces podrían ser los abuelos, podrían ser los tíos, y pues ayudarle por medio de ellos a la educación. Usted como docente de un colegio privado, ¿verdad, profesora? Sí, señora. ¿Cómo informa a los padres de familia el comportamiento, el desempeño y el rendimiento que va teniendo su hijo a diario en el colegio? Para esto se citan a los padres de familia, sea independiente o sea en unión con otros padres de familia. Se les entregan informes académicos sobre el rendimiento escolar del niño, o se tiene conversación de persona a persona para darle el informe sobre las calificaciones y las falencias o las habilidades que el niño tiene. Si en estos informes académicos el niño muestra usted al padre de familia que el niño presenta un problema de comportamiento, un problema de rendimiento, un problema de relaciones con los compañeros, ¿cómo usted hace para informarle al padre de familia sin que se le hieran sus sentimientos, en decirle que es que su hijo es un desobediente, que es que su hijo es un grosero, que es que su hijo no hace caso? ¿Cómo hace para que el padre no se sienta afectado por eso y no vaya a rozar, no se vaya a ver, se vaya a faltar el respeto entre docente y padre de familia? Pues primero que todo preguntaría cómo es el comportamiento de ese niño en su hogar, en su casa. Saber si de pronto en su casa se está viendo afectado por algún problema que él tenga dentro de su hogar y lo esté llevando allá a la institución para mostrar que él tiene algún problema. Entonces sería hablar con el padre de familia para ver si es que en su hogar se está presentando algún problema. Pero bien lo podemos ver que como padres de familia hay muchos que nos cuesta ver que nuestro hijo es esto o aquello que nos dice el docente. El docente muchas veces nos puede decir, no, es que mi hijo es muy juicioso en la casa, él no habla, él está muy quieto. Ahora, profesor, usted a mí no me puede decir que es que mi hijo no hace caso, que es que mi hijo es un grosero. ¿Cómo hace usted para que el padre de familia le entienda que es que el niño no es el mismo en la casa que en el colegio?
Pues ahí es difícil porque el niño en la escuela puede que sea muy educado, muy responsable, pero en la casa resulta que es muy diferente las actitudes que él toma ante sus padres, ante sus hermanos o ante las diferentes personas que conviven con él. Por eso se dice que, o sea, por eso dicen los padres de familia muchas veces, ay, pero si es que él en la casa, él no molesta, él no pelea, él, ¿sí? Las actitudes del hogar a la escuela son muy diferentes. Entonces, pues ahí sería sentarse uno a hablar con los padres de familia a ver dónde está surgiendo el problema para que el niño se esté comportando de esa manera. En ese caso, ¿quién sería el sujeto de educación en ese momento? Los dos, tanto el docente como el padre de familia. ¿Por qué? Porque cada uno sabe el comportamiento del niño, tanto el docente en la institución y el padre de familia en su hogar. Entonces sería mirar en las dos estancias en donde se está presentando el problema. Muy bien, profesora. Y ya para concluir, para dar cierre a esta pequeña entrevista, entonces, los padres, los maestros y la sociedad giran en torno al niño. ¿Sí? ¿Qué relación existe o cuál es el hilo conductor adecuado o cuál es el procedimiento necesario para que estas tres entidades sean una sola, trabajando en el bienestar de ese niño que muy prontamente va a ser como abrirle los ojos a la vida, porque se está creando una persona, ¿no? Pensando en una educación desde el preescolar. Son tres factores diferentes, pero los cuales trabajan mancomunadamente para el desarrollo de la buena educación del niño. La familia es el que brinda en el ámbito familiar una educación muy del hogar, unos hábitos y unas costumbres. En el colegio, el docente es un eje muy importante porque es el ejemplo a seguir del niño que está educándose. El niño siempre quiere parecerse a su docente o ser igual que su docente a futuro. Y en la sociedad es muy importante para que este individuo que sale de ser educado hacia una sociedad pueda brindar sus aprendizajes y sus conocimientos a otras personas y se pueda desempeñar mejor ante una sociedad. Bueno, profesora Ángela, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para abordar este tema tan importante que hoy en día es de gran importancia, valga la redundancia, para nuestros niños y para la sociedad. Que tenga buena tarde. Buenas tardes.